La deuda pública sube a 17.6 billones de pesos. La Secretaría de Hacienda soltó el día de ayer, lunes 30 de junio, que se deben 17 billones 673 mil millones de pesos. Básicamente, todo mexicano debe ahora 132 mil 563 pesos. Y antes de que alguien venga algún descerebrado a decir, es que cuánto debieron y cuánto dejaron Peña Nieto y Calderón y este lado. Según las cifras oficiales, o sea, entiéndase, según las cifras de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, precisamente en noviembre del 2017, que fue cuando Peña Nieto dejó la presidencia, perdón, en noviembre del 2018, que fue cuando Peña Nieto formalmente dejó la presidencia, la deuda pública eran de 10 billones 480 mil millones de pesos. O sea, que al PRI, que empezó formalmente a gobernarnos desde 1932 y que nos gobernó hasta el año 2000, el PAN, que gobernó del 2000 al 2012, y Peña Nieto, que nos gobernó del 2012 al 2018, estamos hablando de 89 años, nos dejaron 10 billones 400 mil millones de pesos de deuda. Y López Obrador en 6 años se gastó 7 billones de pesos. ¿En qué? Sabrá Dios y él cómo estuvo el despilfarradero. Pero bueno, la realidad de las cosas es que es inadmisible que tú como gobierno te gastes 7 billones de pesos. Te están dejando un país que tiene una deuda pública de 10, poco menos de la mitad del Producto Interno Bruto del país. No te puedes gastar 7 billones de pesos sin hacer que el Producto Interno Bruto crezca a un margen considerable o a un margen razonable. Pero aún, ¿cuáles son los indicadores que justifiquen ese gasto? El crecimiento económico, ya lo he mencionado en otros videos, fue el peor desde Miguel de la Madrid. Y estamos hablando de un gobierno que estuvo entre 1982 a 1988, es decir, que fue de hace 30 años. Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, todos tuvieron un crecimiento económico, mayor o menor, pero lo tuvieron. ¿Qué carajos hiciste en 6 años? O sea, no hubo prácticamente crecimiento económico con López Obrador y te gastaste 7 billones de pesos, ¿en qué? Pero aún, esos 7 billones de pesos le puedes sumar perfectamente todo lo que se acabó en cuanto a los fideicomisos, en cuanto a los ahorros, porque al señor le dejaron el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios. Eran casi 300 mil millones de pesos, que el señor ya se acabó. El Fonden, el Fondo Nacional para los Desastres, tenía cuando López Obrador llegó aproximadamente 180 mil millones de pesos. Hoy casi ya no tiene nada. Todos los fideicomisos que el señor se agandalló de diferentes dependencias públicas bajo la excusa de corrupción, porque a la fecha no hay carpetas de investigación, a la fecha no hay en este caso procesados, mucho menos sentenciados. ¿Cómo carajos te gastas 7 billones de pesos en 6 años sin que haya indicadores que reflejen eso? O sea, a Peña Nieto lo matábamos porque le entregaron el país con 5 billones de pesos de deuda y el señor la dejó en 10. Te gastaste 5 billones de pesos en tu sexenio, ok. ¿Qué hiciste? No, pues ahí está el país creciendo 2% anual y teniendo un crecimiento de 2.3 sexenal. Hubo la mayor inversión extranjera en la historia del país. Fue el sexenio con mayor generación de empleos. Ha sido uno de los sexenios con mayor inversión pública. Se crearon estas organizaciones, o bueno, estos órganos autónomos, se limitó tal poder, etcétera, ¿no? Dices, pues bueno, ok, te gastaste un chingo, pero al menos hay indicadores que reflejen eso. De López Obrador, ¿qué podemos decir? No hay crecimiento económico. La inflación es la más alta a nivel sexenal, de nuevo desde Miguel de la Madrid. No hay como que tú digas, uy, mucha generación de empleos. Los empleos se han venido desplomando desde el 2024 de forma brutal. Reducción de la pobreza, pues debatible. La pobreza en acceso a la salud aumentó en un 50%, la pobreza extrema también aumentó, que esa es la más grave de todas. Entonces, de nuevo, ¿en qué te gastas el dinero? Se puede traducir que gran parte del dinero que se debe se invirtió en 3 obras que no están generando ningún beneficio. Dos Bocas, el Tren Maya y lo que viene siendo el aeropuerto Felipe Ángeles. Y en un montón de programas sociales. Pero la bronca es
que aparte de que esas 3 obras te consumieron un montón de dinero que no vas a recuperar y que no están satisfaciendo una necesidad colectiva y no están resolviendo un problema social, porque la IFA no le quita presión al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, porque la refinería no abarata el costo de gasolina ni tampoco aumenta la producción, porque el Tren Maya no potencializa el turismo en la península, no genera utilidades al gobierno. La problemática está en cuánto se te ha disparado el pago anual de la deuda. En el 2018 se pagaban 400,000 millones de pesos de deuda pública. Era un gasto asumible en un presupuesto de 5.3 billones de pesos que le dejaron a López Obrador. Y era un gasto asumible porque el país llevaba de manera ininterrumpida creciendo económicamente 30 años. Había a lo mejor años en donde nos iba del carajo, como por ejemplo en el 2008 con la crisis inmobiliaria, en el 2014 con la crisis de hidrocarburos, en el 2001 con la recesión producto de los atentados a las Torres Gemelas, en el 95 con el efecto tequila, pero en términos generales el país crecía constantemente. Cuando el país crece constantemente es un efecto dominó. Si hay crecimiento económico hay generación de empleos. Si hay generación de empleos, hay en este caso inversiones que llegan o que se consolidan en México. Inversiones que llegan y se consolidan en México y generación de empleos es una mayor recaudación tributaria, es una mayor recaudación de aportaciones de seguridad social. Ergo, tienes más dinero para poder hacer más cosas y dependes menos de la deuda. Llevamos 6 años sin crecimiento económico. Eso significa que el dinero tiene que salir de algún lado. O bien tienes que hacer recortes. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Le está apuntalando toda la deuda. O sea, tan solo en estos 6 meses, la deuda pública que se pidió fueron de más de 600,000 millones de pesos. O sea, el gobierno le está apuntando toda la deuda pública y el país no está creciendo. El país no te está dando las herramientas para poder compensar eso. ¿Hasta dónde nos va a llevar esta deuda pública? No lo sabemos. Pero ahorita ya se debe más de la mitad del Producto Interno Bruto del país. Y ahorita, para este año, de los 9 billones que se supone tienen presupuestado recaudar, más de 1.2 billones de pesos los vas a usar para pagar la deuda pública. La gran problemática es que va a llegar un momento en donde la presidenta va a tener que hacer una reforma fiscal sumamente agresiva para tratar de compensar esto. Va a tener que hacer recortes masivos en áreas delicadas como salud, seguridad, empleo. O le va a tener la economía si se sigue dependiendo de la deuda pública. Ese es el problema. El hecho de estar endeudándote masivamente sin que el país responda, sin que el país tenga crecimiento económico, sin que el país te pueda respaldar esa política de endeudamiento tan agresiva. Por ejemplo, Estados Unidos puede darse el lujo de tener esa deuda, sí, pero porque el país crece económicamente, porque el país tiene fuentes de donde obtener recursos que ni siquiera se han explotado. Aquí prácticamente ya está todo grabado. Y el país no crece económicamente, y el país no tiene nuevas inversiones, y el país está en una recesión de hace 6 años. Entonces, la situación está que arde con el endeudamiento que hay, con la situación de Pemex de la deuda, y con lo que se está pagando de deuda pública por año.